Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una tradición muy mexicana, la rosca de reyes. En esta ocasión les voy a compartir la receta de la rosca de reyes tradicional. Espero que les guste mucho. Vamos a iniciar haciendo el prefermento, que recuerden que es algo de líquido donde vamos a poner nuestra levadura. Nada más déjenme checar aquí la temperatura del líquido. Es muy importante tenerlo tibio, que no esté muy caliente. Aquí nos pasamos un poquito. Lo ideal son 37 grados. Es la temperatura ideal que tenemos que tener, porque si lo tenemos demasiado caliente podemos matar la levadura. Entonces es la leche. Recuerden que todos los ingredientes van saliendo conforme los voy agregando, y también en la descripción del video los encuentran todos, así como un enlace para imprimir su receta. Voy a agregar aquí mi levadura, y recuerden que la levadura se alimenta de azúcar, entonces voy a agregar aquí azúcar, una cucharada y una cucharada de harina, de las que ya tengo previamente medidas. Y voy a hacer mi prefermento. Voy a mezclar muy bien y lo vamos a cubrir. Una vez listo, lo vamos a cubrir y nos lo vamos a llevar a un lugar que esté calientito. Aproximadamente serán unos 10-15 minutos para que esponje la levadura. Recuerden que en estas épocas las cocinas están muy frías, entonces es importante que el prefermento y tanto la masa ya lista las tengan en un lugar que esté calientito. Esta masa la vamos a hacer a mano, entonces con sus manos muy limpias vamos a empezar agregando aquí nuestra harina, y con ayuda del bowl vamos a hacer un volcán. Vamos a agregar el azúcar. Y vamos a agregar la sal. La sal es muy importante agregarla alrededor de nuestro volcán, porque la sal nunca debe estar en contacto con la levadura. Vamos a agregar también aquí 2 yemas y vamos a agregar 4 huevos. Los huevos también y las yemas, súper importante que estén a temperatura ambiente. Y también voy a agregar aquí la vainilla. Y voy a empezar a romper las yemas, ¿sí? Y voy a empezar a revolver, ya a integrar un poquito. Y con la ayuda de una raspa voy a ir integrando poco a poco la harina. Vamos a agregar también nuestro prefermento, que si se fijan ya está esponjadito. Lo vamos a agregar aquí. Y vamos a seguir incorporando todo. Y en este punto, cuando ya casi está todo incorporado, vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla, recuerden que tiene que estar, miren, súper suave para que se integre muy bien. Pareciera que la masa está muy aguada, que nos falta más harina. Pero en este punto, si agregamos la harina, la vamos a hacer dura. Entonces es muy importante tener paciencia y amasar hasta lograr una masa que se desprenda por completo y que formemos una bola de una masa lisa. Entonces no se asusten si están en este punto, ustedes sigan trabajando su masa. Más o menos la vamos a trabajar alrededor de unos 15 minutos. 15-20 minutos. Perfecto, en este punto, cuando ya amasamos bastante tiempo, en este punto vamos a hacer la prueba. Vamos a tomar un pedazo de masa y la vamos a extender, y esta no se tiene que romper. Si se fijan, yo la extiendo y no se rompe. Quiere decir
que ya está nuestra masa lista. Cuando la masa no está lista, normalmente cuando hacemos eso, la masa se rompe. Entonces, otro punto importante es que veamos que la masa está lisa, completamente lisa. Entonces, en este punto ya está lista. Voy a poner un poquito de aceite y voy a poner aquí también mi masa. Y la vamos a cubrir con un paño y la vamos a llevar a reposar a un lugar tibio aproximadamente por 1 hora, hora y media, a que doble su volumen. Y en lo que está nuestra masa leudando, vamos a comenzar a preparar nuestra cobertura de concha, de rosca, pues, pero es como si fuera la cobertura de concha. Entonces voy a agregar aquí harina y voy a agregar también azúcar glass. Y las voy a mezclar, que se integren un poquito. Y voy a hacer también un huequito. Y en el centro voy a agregar una yema de huevo. Voy a agregar mi mantequilla, que la tengo súper suave. Y voy a agregar también la vainilla. Y voy a empezar a mezclar todo y a integrarlo. Perfecto, en este punto ya está lista nuestra cobertura. Les tiene que quedar así una masa que no se pegue en las manos. Entonces la voy a poner en un papel film y me la voy a llevar al refrigerador en lo que está nuestra masa lista. Ya tenemos nuestra masa leudada. Miren nada más qué linda quedó. Vamos a agregar un poquito de harina, y vamos a voltearla aquí. Y vamos a sacar el aire. Esta receta que les estoy dando es la típica, la tradicional, pero la vamos a formar diferente. Vamos a decir que ustedes la quieren formar normal. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer un rollo largo, y luego ya la van a unir y la van a poner en su charola. Yo aquí tengo una charola con papel de horno, pero como yo la voy a hacer en bolitas, espérense a ver el resultado final y ya después deciden si la van a hacer así o no. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar 12 piezas, todas tratando de que sean del mismo tamaño. Entonces voy a cortar esto, lo voy a cortar en 3 partes, ¿sí? Y luego lo voy a cortar en 4, 3 por 4, 12. Más o menos para que todas estén de un tamaño similar. Entonces, fíjense bien, vamos a tomar una de las partes y le voy a poner nada más 5 monitos a mi rosca, ¿sí? O sea, de las 12 bolitas que voy a poner, 5 van a traer al niñito Jesús. Entonces lo vamos a poner, vamos a cerrar hacia adentro, ¿sí? Y vamos a bolear. Perfecto, entonces ya que tienen su bolita, la van a reservar. Y así me voy a ir con cada una de ellas. Perfecto, entonces una vez que ya están listas, vamos a empezar a acomodarlas. Una vez listas, las voy a volver a tapar y las voy a volver a llevar a reposar por media hora para que doblen su tamaño. Espero que cuando pase eso ya estén juntas y entonces sí ya vamos a poner la cubierta y vamos a decorar con ate y con cerezas y muy lindo. Entonces vamos a reposar aproximadamente por media hora. Una vez que ya está leudada nuestra rosca, la voy a dejar aquí tapadita y voy a comenzar a extender las cubiertas que le voy a poner. Miren, aquí tengo ate rojo, verde y amarillo, tengo un poco de cerezas, huevo y tengo también aquí almendra en lajas. Esto es lo que voy a utilizar para decorar mi rosca y un poco de azúcar también. Entonces voy a extender aquí. Voy a aprovechar el papel, fíjense, el plástico, para extender sobre mi plástico mi cobertura. Y voy a tratar de sacar 6, porque 6 van a ir cubiertas y 6 van a ir sin cobertura.
Entonces ya tengo aquí mi rosca, miren, casi se pegaron todas, que era lo que yo estaba buscando. Y voy a empezar a poner la cobertura intercalada. Ahora voy a barnizar con huevo, ya que está así. Vamos a ir poniendo ate en algunas. Y a estas rojas le vamos a poner un poquito de almendra. Y ya solo nos queda poner un poquito en la cobertura, un poquito de azúcar. Entonces así ya, en este punto vamos a llevarla al horno. El horno está como siempre a 180 grados centígrados y va a durar ahí aproximadamente una media hora. Entonces vámonos ya para el horno. Pues ya salió nuestra rosca, miren nada más qué belleza, está un poquito caliente todavía, está recién salida del horno, miren nada más qué belleza. La verdad me encantó el resultado. Aquí sí uno de los niñitos se quiso salir, se le asomaron las pompis, ni modo, así lo vamos a dejar. Pero los otros la verdad no sé dónde quedaron bien escondidos, eso me encanta. Y la verdad es una versión súper linda y súper diferente. La voy a tratar de pasar aquí. Entonces ahora sí, ya está lista aquí nuestra rosca. Miren nada más qué belleza. Y la verdad, pues es una manera diferente de servirla. Nada más vas tomando una bolita y se va a hacer una manera súper linda a la vista y una manera diferente. De verdad, si les gusta, no dejen de suscribirse al canal, de dejar un like, de dejar un comentario. Y feliz Día de Reyes, que pasen muy feliz Día de Reyes, no dejen de preparar su rosca y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir la receta de una rosca de Reyes. La verdad es súper sencilla, en esta ocasión la vamos a hacer con batidora. Esta rosca la vamos a hacer rellena por dentro, le vamos a poner un relleno muy rico, pero también la pueden hacer absolutamente sencilla, sin nada de relleno, como puro panecito y es excelente opción. Vamos a comenzar ya con la receta. Hay varios puntos importantes que les tengo que comentar. Es sumamente importante que tengamos a temperatura ambiente la mantequilla y los huevos también, súper importante. De huevos la receta está marcando 200 gramos. Se los marco así porque a veces los huevos los encontramos en diferentes tamaños y lo que necesitamos son en realidad los 200 gramos. Entonces aquí fueron 3 huevos y medio aproximadamente. Entonces van poniendo sus huevos, los van pesando, a lo mejor en el tercero ya están muy cerca de acercarse a los 200 gramos y ya se van despacito con el cuarto. Si quieren lo mezclan muy bien y van agregando de poquito en poquito hasta que agreguen la cantidad suficiente a completar los 200. Vamos a estar utilizando también levadura Tradipan o de la que ustedes encuentren, es levadura seca instantánea, son 11 gramos lo que trae el sobrecito, y leche, que es muy importante que esté a temperatura de 37 grados, más o menos. Si no tienen termómetro, pueden utilizar ustedes el dedo, introducirlo con su mano muy bien lavada y checar que esté en una temperatura tibia, que no queme, pero que tampoco esté fría. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque con esa temperatura se va a activar la levadura. Si la ponemos muy caliente, la levadura se muere, y si la ponemos muy fría, la levadura no se activa. Aquí en este bowl vamos a iniciar poniendo nuestra leche. La leche ya la tenemos déjenme checar, a 37 grados. Perfecto, ahí están. 39, marcó un poquito más, pero está perfecto. En esta ya también introducí el dedo, se siente tibia, la voy a agregar aquí en un bowl. Vamos a cortar nuestra levadura y la vamos a agregar a nuestra leche. Y vamos a agregar aquí también 2 cucharadas de harina, de la harina que ya tenemos lista y medida y pesada, y una de azúcar. Si recuerdan, la levadura se alimenta de azúcar, entonces es necesario
poner también azúcar para ayudarla a que crezca. Y revolvemos hasta integrar. Una vez que lo tenemos integrado, lo vamos a cubrir con un trapito. Vamos a reposarla por 15 minutos y una vez que esté lista vamos a continuar preparando nuestra masa. Vamos a iniciar aquí vertiendo nuestra harina. También voy a agregar aquí el azúcar. Y por último voy a agregar también la sal. Y voy a dar una ligera batidita a que se integre todo. Muy ligerita. Perfecto. Entonces ahora voy a agregar mis huevos, que son 200 gramos de huevo, y voy a agregar aquí también mi vainilla y voy a batir nuevamente. Y cuando ya incorporaron un poquito, ya vamos a agregar, si se fijan todavía se ve la mezcla muy seca, vamos a agregar aquí nuestra mantequilla, que les recuerdo que está a temperatura ambiente totalmente, está súper suave, entonces la vamos a agregar aquí también y vamos a batir nuevamente. Voy a empezar con velocidad baja y conforme vaya viendo yo que todo se integra voy subiendo la velocidad. Y en este punto, si se fijan, no es que esté hecha una masa, pero ya los ingredientes se ven un poquito más integrados, ¿sí? Si la logramos presionar un poquito con nuestras manos, se empieza ya a juntar y a hacer una masa. Entonces, en este punto ya vamos a agregar nuestro fermento, que si se fijan aquí es muy claro cómo ya esponjó la levadura, cómo se empieza a activar. Aún se siente un poquito tibio y lo vamos a agregar aquí a nuestra mezcla para integrarlo. Perfecto. Y ahora sí, viene la amasada que nos va a ayudar la batidora y vamos a batir durante de 8 a 10 minutos hasta que obtengamos una masa elástica totalmente. Vale la pena tener paciencia y también vale la pena que no descuiden su batidora, porque a veces la masa está muy pesada y la batidora se empieza a mover y se empieza a mover y se empieza a mover y es muy fácil que se les pueda caer. Entonces, de verdad no la descuiden, esténse muy al pendientes de la batidora y vamos a comenzar con el proceso. Voy a detener porque en este punto es importante explicarles, la masa aquí ya está unida, pero si yo llego a agarrar un pedazo y la estiro, la masa se rompe en pedazos, o sea, ahorita no hay nada de gluten activado. Eso se va a activar con el batido, entonces vamos a continuar batiendo. Ahorita se los mostré porque quiero que vean la diferencia tan abismal que hay cuando la masa está lista y cuando todavía no está activado el gluten para nada. Una vez pasados los 8 minutos, ya vamos a sacar nuestra masa. Si se fijan, ya está más unificada, ya cambió totalmente su consistencia. Si yo la llevo a estirar, ya no se rompe. Inclusive, si yo presiono, se forman, si yo meto un dedo, se forman círculos, ¿sí? Pero ya está elástica. Si se fijan la elasticidad que tiene la masa, esto es lo que queremos lograr. Una vez que esté lista, la vamos a bolear hacia la parte de adentro. Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a cerrar hacia acá abajo toda nuestra masa. Y ya que tengamos nuestra bolita, vamos a ponerla dentro de un bowl que voy a espolvorear un poquito con harina, nada más para evitar que se me vaya a pegar mi masa. La voy a poner aquí y nuevamente la voy a cubrir y la voy a llevar a un lugar tibio a que doble su volumen. Les puedo decir que es 1 hora mínimo, a lo mejor nos tardamos 1 hora y media, 2 horas, depende mucho del lugar donde pongamos nuestra masa.
Entonces vamos a llevarla a leudar para continuar con la receta. Vamos a empezar con la cobertura, que en esta ocasión yo la voy a hacer en el procesador. Cuando lo hicimos para las conchas fue a mano y quiero que vean la diferencia de trabajar en procesador y a mano. Entonces aquí voy a agregar mi azúcar glass, voy a agregar también la harina y voy a agregar también la mantequilla. Y en este punto van a agregar ustedes el sabor que le van a querer dar a su cobertura o a su cubierta de concha. Para la rosca, por supuesto. En este caso yo voy a agregar aquí vainilla, pero aquí pueden agregar chocolate, pueden agregar té matcha o el sabor que ustedes quieran. Y vamos a empezar a procesar. Solito en cuanto vemos que ya se formó una bolita, sabemos que ya está nuestra cobertura lista. Entonces ya nada más voy a quitar con mucho cuidado mis aspas y voy a retirar con la ayuda de la espátula toda mi cobertura. Perfecto. Entonces esta ya la voy a dejar reposar un ratito en el refri para que se endurezca un poquito y me sea más fácil trabajarla cuando vaya a poner ya las decoraciones en mi rosca. Nada más la voy a cubrir con un papel plástico. Bueno, entonces ya tenemos aquí, miren nada más qué belleza de masa. Esponjó divino nuestra masa, ya está súper gordita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de harina y la voy a verter aquí con mucho cuidado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es que con mucho cuidado la voy a ponchar levemente con mis manos. Entonces una vez que ya la ponché levemente, ahora la voy a extender con mi rodillo a formar un rectángulo. Perfecto, entonces en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mantequilla. Yo aquí la mantequilla la tengo a temperatura ambiente y la voy a extender, si se fijan está súper untable, y la voy a extender por todo mi rectángulo. Perfecto. Una vez que tenemos ya nuestra mantequilla extendida, voy a espolvorear un poco de azúcar moscabado. Perfecto. Y finalmente tengo aquí yo una mezcla de cranberry, almendra y nuez. Ustedes aquí pueden agregar pasas, pueden agregar chabacano, pueden agregar pistachos, piñones, avellanas, los frutos secos que ustedes quieran y hacer el relleno tan rico como ustedes quieran. Es aquí donde les digo que cada quien le da su toque personal a su rosca. Hay gente que también aquí le puede poner chispas de chocolate, también varias de mis alumnas así lo quisieron hacer por sus hijos. Entonces la verdad, al final de cuentas cada quien personaliza su rosca como quiere. A mí sí me gusta que la cortes y traiga un buen relleno. Entonces una vez que tenemos ya el relleno, falta algo súper importante que son los muñequitos. Los voy a poner así todos alineados, más o menos voy a poner unos 5 y ya voy a empezar a enrollar mi rosca. Y en esta parte de abajo presionamos un poquito para que la mezcla se nos junte y esta parte es la que va a ir abajo. Ahora, ¿dónde voy a hornear? Voy a hornear en este molde de pizza, ¿sí? Que es de forma redonda y que yo la quiero redonda. Si ustedes no tienen este molde de pizza no pasa nada, lo pueden hacer perfectamente bien en una charola que sea grande. Y aparte el pan, cuando es pan hecho en casa, como es artesanal, aquí puse un poquito nada más de aceite para que no se me vaya a pegar. Como es artesanal, la verdad, a veces queremos una forma y terminamos con otra, porque a veces crece caprichosamente. Entonces aquí voy a jalar un poquito mi rosca, porque yo tengo que unir estos dos extremos. Entonces la voy a jalar, que se haga lo más larga posible. Aquí voy a abrir tantito para meter esta parte. En este punto lo que vamos a hacer es que ya vamos a poner la cobertura de concha. Y para mi cobertura de concha voy a estar utilizando 2 papeles de horno para trabajar la cobertura.
Entonces lo que voy a hacer es que la voy a aplanar así un poquito y ya la tapo y la voy a extender con ayuda de un rodillo. Déjenme ver cómo va. Déjenme ver si lo puedo hacer sin papel y no se pega. Sí, perfecto. Y entonces, sí déjenla un poquito gruesa, sí les recomiendo que la dejen un poquito gruesa. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar en los extremos. Y luego voy a cortar así unas líneas. Y estas líneas las voy a poner aquí en mi rosca. Entonces, una vez que tenemos en este punto nuestra rosca, ya la vamos a tapar nuevamente y la vamos a llevar a leudar aproximadamente por media hora. Ya leudó nuestra rosca, entonces lo que voy a hacer es que aquí tengo un huevo batido y la voy a barnizar muy bien en la parte que no tiene la cobertura. Perfecto, a continuación voy a poner el azúcar aperlada en esta área donde acabo de poner el huevo y el huevo me va a ayudar a que se pegue y se mantenga. Voy a partir un poco, nada más un poquito, las cerezas, no a la mitad, sino nada más les quiero partir un poquito para que se puedan apoyar bien en la rosca, pero que sí se noten. Perfecto. Entonces así ya lista nuestra rosca, me la voy a llevar al horno. El horno lo tengo en 180 grados y la rosca va a durar ahí 30 minutos, más o menos, o hasta que ustedes la vean doradita. Entonces vámonos ya para el horno. Y pasada la media hora ya salió nuestra rosca del horno. La vamos a dejar enfriar por completo para poderla mover a un plato donde la vamos a presentar. Y así queda ya nuestra rosca de Reyes, la verdad es una verdadera delicia. Es bien importante que la dejen enfriar por completo antes de partirla. El pan siempre cuando se hornea se parte hasta que está frío, porque si no lo que va a pasar es que se va a apelmazar todo, ¿sí? Entonces es muy importante dejar enfriar por completo para después disfrutarla. Aquí lo único que hice fue agregar unas hojitas de hierbabuena junto a las cerezas para darle un toque más de color. Si la hacen, no dejen de subir sus fotos a Instagram, de etiquetar a La Soleta Arte en Cocina, porque nada me gusta más que me compartan lo que hacen con las recetas que encuentran aquí en el canal. Bueno, y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.